la doctora Tania Valderrama y el tema Trifecta Actives en oftalmología. Muchísimas gracias, doctora Tania, un fuerte aplauso y la verdad que nos da mucho gusto después de tiempo volverte a tener en este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo y el público es tuyo. Bienvenida. Hola Francisco, muchas gracias por esta invitación. Realmente yo estoy muy contenta de compartir esta noche con todos ustedes. Creo que siempre es bueno aportar un granito de arena en el conocimiento de cada uno. Hay cosas que las habrán escuchado, habrán cosas que las vuelvan a escuchar, se las vuelvan a grabar. Lo que vayan a escuchar seguramente lo van a asociar con ustedes, con sus familias, con sus amigos o alguna persona que ustedes conozcan, y vale la pena que ustedes compartan esta información que es valiosísima. Pues muchas gracias por la presentación, Francisco. Yo soy la doctora Tania Valderrama, peruana de corazón latinoamericano, y pues agradezco a la familia Actis por haberme invitado a esta presentación de oportunidad, a esta presentación de salud. Y pues algunos de los títulos que me dijo Francisco, lo único que yo sé es que soy médico de corazón con un deseo inmenso de ayudar a las personas. Y sí, todo lo que yo he estudiado es justamente para poder dar un buen servicio a las personas que llegan conmigo en mis manos. Y ahora pues tengo esta herramienta valiosísima que quiero compartir con muchas personas. De repente hayan colegas o personal de salud que esté escuchando esta plática y creo que va a valer mucho la pena la escuchen. Pues fíjense que para mí hablar sobre epigenética fue algo novedoso. Lo conocí hace 2 años gracias a Actives, y la pandemia hizo que me pusiera a estudiar muchísimo de qué se trataba esto. Y además de los casos que hubieron en la familia que hicieron que yo dijera, no sé qué estamos tomando, pero esto es algo fabuloso. Así es que quiero saber cuál es la base científica que está haciendo que nosotros nos sentamos tan bien. Entonces, fíjense que a nosotros, por lo menos cuando yo estudié hace más de 25 años medicina, nos hablaban de la genética, ¿no? Esa herencia de patologías de padres a hijos, de generación en generación, y no solamente de enfermedades, sino también hablaban de caracteres de personas. Por ejemplo, hay familias que son muy desprendidas y otras familias que son muy conflictivas, ¿no? Parientes, abuelos, papás, hijos, y son patrones que se van repitiendo de generación en generación. Entonces resulta que nosotros tenemos el ADN y todos decíamos de que ahí estaba la expresión de todo lo que iba a pasar en nuestra vida, pero resulta que tenemos epigenes. ¿Y qué es eso? Si ustedes se fijan en esta diapositiva, tenemos 2 gemelas idénticas, con una carga genética exactamente igual. Y resulta que también sus cargas epigenéticas son exactamente iguales. A medida que va pasando el tiempo, porque esas gemelas idénticas, una mantiene un buen peso y tiene, pues, está sana, y la otra no, la otra tiene obesidad mórbida, tiene colesterol, triglicéridos, tiene cáncer, tiene diabetes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe si las dos tienen la misma carga genética? Pues resulta que hay proteínas que le dan la función a cada célula del cuerpo para que una funcione como neurona y la otra funcione como hepatocito y la otra funcione como célula de la piel y la otra funcione como neurona y así. Entonces hay proteínas que le dan la función al gen y eso es lo que se va a expresar. Entonces imagínense ustedes que tienen una biblioteca con 500,000 libros. Así son nuestros genes, tenemos muchísimos genes, pero ustedes solo van a poder hablar de los libros que han leído. Y nuestros genes, solamente los que se expresan, van a ser los que nos van a dar o salud o enfermedad. Entonces, aquí nosotros tenemos la capacidad de decidir si mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo fueron diabéticos, yo decido no serlo, porque yo voy a cambiar los hábitos y las cosas que ahora les voy a mostrar para que yo, a pesar de que tenga mi gen de la diabetes, ese gen siga dormido. Y lo mismo,
De repente patologías como el glaucoma, la catarata, etcétera, que ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, fíjense qué bonito es esto, yo estoy fascinada. Nosotros estamos expuestos al estrés oxidativo, perdón, que quiero que vean este videíto. Fíjense, el estrés oxidativo es algo que es cotidiano en nuestra vida. Cada célula de nuestro cuerpo está expuesta a 10.000 radicales libres por día. Todos necesitamos azúcar y necesitamos oxígeno para vivir. Es algo súper importante, necesario, pero resulta que el oxígeno, ¿qué hace? Oxida todo, la carne, el plátano, la palta, el aguacate, como lo dicen en México, lo que ustedes vean, hasta el fierro, se va a oxidar. ¿Por qué? Porque ese oxígeno pierde un electrón y se convierte en un radical libre, y los radicales libres inflaman nuestras células. Gracias a Dios, nuestro cuerpo es tan maravilloso que produce sus propias enzimas maestras y es capaz de ceder el electrón que le falta a ese radical libre y lo inactiva. Entonces, mientras nosotros tengamos una estabilidad entre los radicales libres y que nuestro cuerpo sea capaz de neutralizarlos, vamos a estar bien. Pero cuando empezamos a tener un desbalance, vamos a empezar a inflamarnos. Y esto es lo que yo les quiero mostrar. Ahí es donde entra a tallar la epigenética. ¿Cuáles son los cambios epigenéticos que van a dar salud o enfermedad? Por ejemplo, los hábitos alimenticios, comer comida chatarra, tomar gaseosas, comer muchos alimentos procesados, harinas. Todos los derivados del trigo tienen gluten. Y el gluten es proinflamatorio. Imagínense, y nosotros todos los días, desayuno, almuerzo y cena, ¿qué estamos haciendo? Comiendo gluten. Entonces, hace como seis décadas, el gluten no hacía daño, pero resulta que para que el trigo, porque se volvió la base de nuestra alimentación, ¿no? Comer cualquier tipo de harina, pan, que no puede faltar el pan en las casas, entonces resulta que hicieron un cambio genético al trigo y ahora ese trigo tiene demasiado gluten y el gluten nos inflama. Entonces, imagínense si nosotros comemos galletitas, pancitos, masitas y etcétera, todo lo que comemos, ¿no? Tortas, pasteles, entonces nos estamos inflamando sin darnos cuenta. Entonces, el estilo de vida también, si nosotros queremos salud o enfermedad, si nosotros salimos a correr o hacemos ejercicios entre 20 minutos a 40 minutos, que es lo ideal, porque acuérdense que todos los excesos son malos, pero si nosotros hacemos ese tiempo es correcto, porque si hacemos más, también nos vamos a inflamar. Por eso los deportistas se envejecen más rápido, porque están desgastando, están generando demasiado estrés oxidativo por la actividad física que hacen. La exposición a virus y bacterias, esa es otra cosa impresionante. Desde antes de la pandemia, los virus y las bacterias producían inflamación. Ahí tenemos al bacilo de la tuberculosis, por ejemplo, tenemos al Helicobacter pylori, que te producía gastritis, úlceras gástricas, cáncer gástrico, al papilomavirus, pero ahora, en esta época de pandemia, fíjense cuánto daño nos está causando, cuánta inflamación, cuánto estrés oxidativo está produciendo nuestro COVID-19, ¿verdad? Ya se ha vuelto algo cotidiano y yo creo que esto va a seguir. Otra cosa que nos produce alteraciones epigenéticas negativas es la radioactividad. Tenemos mucha radioactividad, estamos utilizando muchas pantallas, muchos celulares, muchos equipos electrónicos. Hay una alteración en la capa de ozono y eso también está generando estrés. Ahora los chicos están haciendo clases horas de horas por estas clases virtuales que se están realizando y después, como no pueden salir, siguen expuestos y eso va a causar alteraciones a nivel retiniano, envejecimiento prematuro también del ojo, la exposición a pesticidas, porque nosotros comemos frutas, verduras y estamos utilizando mucho pesticida y no nos damos cuenta y lo estamos ingiriendo y eso nos genera inflamación, nos genera estrés oxidativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya todo el mundo ha hablado que nosotros tenemos que tener un 40%
para tener una vida saludable, de buena alimentación, frutas, verduras, tampoco en exceso, porque acuérdense, todo es veneno, nada es veneno. Entonces es importante frutas y verduras, y tenemos que pensar de que el hombre normalmente tiene que, mucha gente dice, voy a comer para vivir, pero la mayoría de la gente vive para comer. Entonces tenemos que cambiar ese chip para poder mejorar nuestra calidad de vida. Y la otra cosa importante es el 20% de ejercicios, y el otro 40% necesitamos suplementarnos, porque ahora ya todo lo que hay en el ambiente no nos da los nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces, y además tenemos que cuidar mucho nuestro estado emocional, lo que vamos pensando, cuidar las alteraciones hormonales, etcétera. Entonces, algo que quiero que se quede muy grabado, y está relacionado con el ojo, porque podrían pensar que no, todo está relacionado. Acuérdense que el ojo es una prolongación del cerebro, y el ojo nos sirve para captar imágenes y transmitirlas al cerebro. Entonces, en realidad nosotros vemos con el cerebro, ¿verdad? Y todo está correlacionado. El cerebro con el intestino, que ahorita vamos a hablar. Entonces, algo importantísimo para tener una vida saludable, cuidar nuestra vía oral, la boca, no tener caries, el cepillado constante. Todo eso es porque es importante, porque esas bacterias pueden generar inflamación, y desde la boca podemos generar alteraciones en el estómago, como el Helicobacter pylori y otras patologías inflamatorias en el estómago, en el colon. Por eso es importante el comer bien, el hacer ejercicios, hacer las cosas que nos gustan, aprender a meditar, aprender a caminar, a disfrutar de las cosas del ambiente. La pandemia nos ha enseñado eso, y tratar de controlar los vicios. Eso es algo súper, súper importante. Acuérdense, 2 horas antes de dormir, no estar expuestos a pantallas, porque eso altera nuestro cerebro, las conexiones nerviosas, y más en niños. Yo estoy viendo muchos niños que están haciendo hasta miopías por exposición, o astigmatismos o alergias por exposición. Entonces, retomando el tema, esta inflamación silenciosa, que nosotros no nos damos cuenta, está gestando enfermedades sistémicas. Son más de 300 enfermedades, estas son las más frecuentes, pero no solamente está causando alteraciones sistémicas, sino también alteraciones oculares. Fíjense la gama, esto es lo más frecuente que hay en todo lo que está actuando este estrés oxidativo. ¿Y qué está haciendo? Esa inflamación del cuerpo está despertando el gen que cada uno tiene en su cuerpo. Hay unos que tendremos genes de repente para varices, y otros tendrán genes para hipertensión, y otros tendrán genes para el cáncer, otros para el glaucoma, para el pterigión, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una bolita que crece. Entonces, todos estos cambios epigenéticos que les estoy comentando, ¿ustedes creen que alteren nuestros ojos, nuestra visión? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Cuándo lo están haciendo? ¿Podemos prevenirlos? ¿Hay fármacos innovadores? Todas estas son las dudas que a mí me entraron antes de la pandemia, cuando empezamos con la pandemia. Y fíjense, estas son algunas afecciones oculares. En oftalmología nosotros tenemos 12 subespecialidades. Imagínense el ojo que mide 7 gramos y tiene 12 subespecialidades. Entonces, las más frecuentes, las cataratas, la degeneración macular, el glaucoma, el ojo seco, los tumores que hay en el ojo, son como que los más frecuentes, ¿no? La uveitis. Vamos a hablar de algunos de ellos porque son bastantes y no podríamos agarrar. Imagínense, hay tratados de cada uno de estos temas que les voy a hablar, pero haciendo un resumen de lo que estamos hablando, quiero hablarles de glaucoma, que es algo tan frecuente. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, y es la primera causa de ceguera que es irreversible. O sea, imagínense, la persona que le da glaucoma y no se cuida, tiene alto riesgo de quedarse ciego, y de manera irreversible, porque yo puedo operar una catarata y el paciente puede recuperar su visión, pero si hay un glaucoma muy avanzado, nosotros no vamos a recuperar su visión. Pero fíjense cómo nosotros diagnosticamos el glaucoma. Tomamos la presión,
no solamente hay glaucomas de presión alta, hay también glaucomas de presión baja, pero el más frecuente es el que tiene la presión alta. Fíjense, valoramos el fondo de ojo para ver cómo está ese nervio óptico, que es el que está conectando el ojo con el cerebro, y si vemos estas excavaciones que son profundas, tenemos que pensar de que ahí hay un glaucoma, aunque hay gente miope que puede tener excavaciones profundas, por eso es importante la valoración periódica con un oftalmólogo a partir de los 35 años, aunque hay glaucoma también en niños, que ahorita les voy a mostrar. En el glaucoma hay una alteración del campo visual periférico, y así es como una persona con glaucoma ve. Fíjense cómo aquí hay una pérdida de la periferia y están viendo solo el centro, ¿no? Entonces, cuanto más avanza el glaucoma, la visión se hace más tubular y se pone negra la periferia. Pero para que una persona se dé cuenta que está teniendo glaucoma, que está perdiendo el campo visual periférico, tiene que haber mucho daño, un 60-70% de daño, mucho daño. Entonces, por eso es importante el control. Y esto que les estoy diciendo, pues me llamó la atención porque yo empecé a utilizarlo mucho en mis pacientes con glaucoma. ¿Por qué? Porque el activador NRF2 del que les voy a hablar es neuroprotector. Ahora, ¿qué más vamos a hablar sobre glaucoma? Estas mismas alteraciones que nos afectaban en forma sistémica, como la luz azul, la radiación, también pueden estimular la formación de glaucoma en forma precoz. Entonces, por eso es importante que duerman. ¿Qué podemos hacer en cambio de hábitos? No tomar mucho café, dormir bien, no exponerse a la luz azul, evitar la radiación UV para evitar el envejecimiento, tanto para glaucoma como para catarata, el consumo de vitaminas, que entró mucho en boga en los años 50, pero gracias a Dios todo va evolucionando, todo va evolucionando. Entonces, ahora estamos hablando de activadores celulares epigenéticos, y esto es una cosa impresionante porque eso lo podemos complementar a la terapia que como médicos hacemos, y podemos ayudar a nuestros pacientes para que puedan recuperar su calidad de vida, y no solamente en la parte oftalmológica, sino también con las patologías sistémicas. Entonces, para los médicos, pues acuérdense que hay una hipometilación o hipermetilación que van a despertar genes de uno u otra cosa. Entonces, pero en conclusión, lo único que ustedes tienen que entender es que si producimos poco, activamos un gen que va a estimular la fibrosis, y si producimos mucha metilación, activamos otro gen que va a producir, por ejemplo, glaucoma pseudoexfoliativo. Entonces, por eso le digo, todo es veneno, nada es veneno, eso se cumple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestro activador celular NRF2.0, que se llama Genomex? Acuérdense que nuestros cuerpos tenemos en promedio entre 37 a 100 trillones de células, 66 cuatrillones de reacciones químicas por segundo. ¿Qué significa? Que cada célula está expuesta a 10.000 radicales libres por día, y multipliquen sus 100 trillones de células de su cuerpo, entonces estamos teniendo 300 billones o 300 millones más 12 ceros de reacciones químicas, de estrés oxidativo que se está dando, de radicales libres que se están dando en cada cuerpo. Entonces, imagínense, eso es una cantidad inmensurable. Entonces, si ustedes dan vitaminas, las vitaminas pueden ayudar a un 3, 2, 4% del estrés oxidativo, sí van a ayudar, pero no va a ser suficiente. Y acuérdense que las vitaminas se metabolizan en hígado y riñón y pueden dañarlos, por eso es que hay que hacer pausas. En cambio, nosotros tenemos este activador celular, y a mí me encantó mucho porque el doctor McCord, que fue quien lanzó este primer activador celular el año 94, fíjense la vía de activación del NRF2, una sola vía, en la que habla del KIF1, que son células que atrapaban al NRF2 y no dejaban que el NRF2 actuara. El NRF2, ¿qué hace? Es una proteína que estimula la producción de enzimas maestras, glutatión, superóxido dismutasa y catalasa, que son enzimas propias del cuerpo. Nuestro cuerpo es capaz de producir sus propias enzimas maestras, y esto fue un boom en el 94. ¿Por qué?
porque veían que activaba 400 genes de supervivencia. Pero resulta que el doctor siguió estudiando y fíjense lo que encontramos. 5 vías de activación. Eso es lo que tenemos ahorita en nuestras manos, que fue lanzado en 2017. 5 vías de activación del NRF2 y somos capaces de, y esto está publicado, ustedes pueden buscar en PubMed todo lo que les estoy diciendo, porque nada me crean, ustedes búsquenlo. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Este activador, el NRF 2.0, es 100% natural, tiene 3 componentes fabulosos, que uno es el gingerol, ¿no? Es jengibre, romero, sófora japónica, pero el jengibre que tiene gingerol, y el gingerol es antiinflamatorio, antioxidante y tiene una neuroprotección del BDNF. Esto es algo súper importante, a mí me encantó esto. ¿Por qué? Porque el factor neurotrófico derivado del cerebro es una proteína que hace que las neuronas se puedan reproducir. A nosotros nos decían que las neuronas no se reproducían, que uno nacía con esas y se iban muriendo en el camino y no las podíamos recuperar. Y resulta que sí se puede, solamente que con el tiempo y por el estrés oxidativo dejamos de producir el BDNF. Entonces, es por eso que es tan importante. El jengibre es súper importante por esta neuroprotección, porque volvemos a producir nuevas neuronas, volvemos a producir esa proteína. Entonces, algo que me encanta también del Genomex es que tiene romero. El romero también es otra planta ancestral que se utilizaba legendariamente, ¿verdad? Y tiene otra fabulosa función, porque también ayuda al BDNF, a producir el BDNF. Otra cosa es que ayuda a la producción del ácido cárnico, que es una proteína que es antiinflamatoria, antioxidante y anticancerígeno. Y la sófora japónica lo que hace es producir la luteolina, y la luteolina también tiene una función antiinflamatoria, antioxidante, anticancerígena e inmunomoduladora. Entonces, es impresionante. O sea, nosotros tenemos una fórmula que nos va a dar energía y es el más potente a nivel mundial, solamente lo tenemos en 4 países y eso es algo impresionante. Realmente es una bendición porque este Genomex revierte el envejecimiento celular, activa casi 3,000 genes de supervivencia, activa nuestras enzimas maestras, glutatión, superóxido dismutasa, catalasa, y desintoxica nuestro cuerpo. Y lo más importante es que estimula la producción del BDNF. Tiene más de 50 años de investigación científica. El glaucoma está siendo visto en la parte genética. Acuérdense que esto está estudiado, la parte genética se estudió qué genes pueden causar glaucoma. Y por ejemplo, en el glaucoma congénito, que es algo que yo veo muchísimo desde México, en México me encargaba justamente de ver los niños con cataratas y glaucomas congénitos, y en México hacíamos los trasplantes de córnea en el hospital infantil. Entonces, fíjense que esto a mí me fascinó muchísimo. Y esto tiene esa base científica, porque hay una proteína que es el citocromo P450, que cuando se produce de más o de menos, va a tener alteraciones en la producción de glaucoma congénito. Y esos niños también tienen riesgo de tener cáncer, y si están expuestos al humo del tabaco, también se puede estimular a que puedan formar, si es que hay esa alteración del citocromo. El consumo de alcohol puede hacer que se forme glaucoma congénito, o que ellos en el futuro puedan tener sus hijos también con estas patologías. Entonces, estas son disgenesias del segmento anterior, algunas de las que yo veo. Fíjense cuántas alteraciones genéticas se pueden encontrar. Y esto a mí me encantó, porque fíjense que esto se vio que la hipometilación del TGFB1, no tienen por qué saber estas cosas, pero lo que quiero que entiendan es de que al alterarse ese gen, entonces las personas tienen más tendencia a hacer fibrosis y a que las células se mueran. O sea, es más fácil que esas células se mueran. Y entonces, en esta pandemia, yo
siempre he operado mucho pacientes con glaucomas y los glaucomas refractarios que se operan y se operan, estos bebés que ya no sabemos qué hacerles. Y algo que es muy frecuente es que se fibrosa la válvula. Cuando ya es la última opción que hacemos, ponemos una válvula para controlar la presión del ojo y esa válvula se fibrosa y la presión sube y sube y sube y destechamos la válvula y volvemos a destechar. Y eso fue lo que pasó con esta nena, que desde que nació la operamos. Ella tiene glaucoma y tiene una aniridia. Y fíjense el cambio. En pandemia no había quirófanos, no había nada, no sabíamos qué hacer, pero dije, bueno, por lo menos yo sé que es neuroprotector, algo le haremos, ¿no? Está de brazos cruzados. Y fíjense, esto fue antes del tratamiento. Las córneas de esta nena siempre fueron así, grises, muy oscuras, y al 4º mes la niña está moviéndose, agarra las cosas. Fíjense cómo se le ha aclarado bastante la córnea y le estamos dando calidad de vida a esta niña y también a los papás, porque cuando nosotros tenemos hijos que tienen alguna patología, no solamente es el niño, sino toda la familia, padres, hermanos, abuelos y todo el entorno familiar es el que sufre. Entonces, estamos dándole calidad de vida a todo el entorno familiar de esta nena. Y todo gracias a ¿qué? A que se están volviendo a producir sus propias enzimas maestras y se está bajando esta inflamación. Y además, como ya sabemos que hay una alteración en este gen, porque se está hipometilando y por eso se está fibrosando la válvula, entonces, por eso es que esta niña ya no necesitó cirugía, ahorita está su presión controlada, teníamos que hacerle un destechamiento valvular nuevamente, el 3er destechamiento, porque aparte no tenía dinero para comprar una nueva válvula. O sea, este es el tema de todos los días, que es lo que estamos viendo. Entonces, esto es lo que he visto, este es otro tipo de disgenesia del segmento anterior, una nena que nació con una disgenesia, pensábamos que tenía glaucoma, al final no resultó que tenía glaucoma, tenía 3 meses y la mamá tenía rosácea y además estaba súper angustiada, entonces la mamá lo empezó a tomar por la rosácea, obviamente por la rosácea es un tipo de alergia que da en la piel, ¿no? Alergia a los alimentos sobre todo y al estrés, y esta fue la sorpresa, porque la mamá le estaba dando de mamar a la nena y fíjense lo que pasa. Esta foto me la pasó la mamá, por eso no se ve bien, pero la córnea, esta paciente estaba diagnosticada como esclerocórnea. Cuando viene la nena, fíjense cómo está la córnea, se aclaró la periferia al 4º mes y deciden pasarle en la leche de forma, ya cuando cumplió los 6 meses, deciden pasarle ya vía oral, de frente, ya no por la mamá, no por la leche de la mamá, sino de frente, y este es al 6º mes. Esta es una foto de hace más o menos 15 días. 6 meses después, fíjense cómo se ha aclarado. Esta niña cuando llegó, pensábamos que no iba a haber o luz, y ahorita la niña se moviliza, agarra objetos, está desarrollando neurológicamente bien y no solamente por la visión, porque hemos mejorado su visión, sino porque está produciendo BDNF. Entonces, neurológicamente, esta niña también se está activando. Eso es lo que estamos logrando con eso. Además, otra cosa que es fascinante es la microbiota y el cerebro. Qué impresión. Realmente Actives sacó un activador que se llama Link, que es impresionante con todo lo que puede mejorar. Acuérdense, el intestino está conectado al cerebro y el 20% de nuestras neuronas, ¿dónde creen que están? En el intestino. Entonces, nosotros podemos decir queremos con el intestino, porque ustedes sienten alguna emoción y se va a contraer su estómago, y si se enojan, a veces hasta les puede dar, ¿no? Se les afloja el estómago y así, porque hay una conexión. Si se emocionan, también hay una actividad en nuestro intestino. Entonces, y eso es gracias a esa conexión entre el cerebro y el intestino. Y resulta que la microbiota que está en nuestro intestino es súper, mega importante para tener una buena calidad de vida. Por eso, una vez más, lo que comemos tenemos que pensar, porque dice que el hombre es el único animal que cava su tumba con los dientes. Y realmente, si nosotros decidimos vivir en salud, tenemos que aprender a comer sano.
a saber qué es lo que nos metemos a la boca. Entonces, cuando nosotros comemos sano, vamos a tener una buena microbiota. El detalle es de que con esta comida chatarra, otra vez, todo lo que les mencioné, todo se va repitiendo en cada patología. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena microbiota, entonces vamos a tener un buen sistema inmune. El 85% de un buen sistema inmune depende de tener una buena vía gastrointestinal, o sea, de tener una buena digestión y todo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos bien nuestro intestino, vamos a empezar a producir hormonas que nos dan serenidad y placer, la serotonina, la oxitocina, la melatonina. Entonces, el link, ¿qué es lo que está haciendo? Es ácido butírico. Entonces, el butirato es súper importante porque ayuda a que las microvellosidades intestinales empiecen nuevamente a absorber los micronutrientes y que nuestra microbiota sea saludable. Entonces, tenemos prebióticos. Acuérdense que se habla mucho de los probióticos y Link nos da no solo probióticos, sino prebióticos, que es más potente, que hace que tengamos una mejor función entre el intestino y el cerebro, o nuevamente estimulamos la producción del BDNF, que es tan importante. Por eso es que se va a activar de otra manera, vamos a seguir activando nuestro cerebro, vamos a estar nuevamente con buena memoria, durmiendo mejor, mejorando y las enfermedades sistémicas se gestan, el 70-80% de las enfermedades sistémicas se están gestando en nuestro intestino. Por eso es que desde niños hay que cuidar esa parte. En México, por ejemplo, era el segundo país con niños obesos, después de Estados Unidos, y ahorita ya estaba en primer lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reeducarnos con todo esto. Entonces, les presento al Link. ¿Qué va a hacer? Mejora la función cerebral, producimos nuevamente dopamina, mejora la función intestinal, disminuye la inflamación, incrementa el metabolismo y regula el sistema inmune. Y obviamente lo primero que se va a ver beneficiado va a ser nuestra piel. La piel se pone bellísima, la piel se empareja, se hidrata. ¿Por qué? Porque estamos revirtiendo ese envejecimiento celular. Y otro activador celular impresionantemente bueno, cada uno es equiparable con el otro. Realmente este Optimen ha sido otro lanzamiento fabuloso de Actives que tiene, bueno, de la cúrcuma todo el mundo ha hablado, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la cúrcuma es buena. La cúrcuma se utilizaba desde los ayurvedas y se utilizaba en todos los alimentos y hasta el día de hoy. Se sabe que es bueno, pero tiene un problema de que no es de fácil absorción. Entonces no tiene el efecto. Entonces, ¿cuánta cúrcuma tendrían que comer? Entonces, Active sacó Optimen, que tiene una molécula de tetrahidro, que eso permite que la molécula de la cúrcuma sea absorbible y sea utilizable en nuestro cuerpo en mayor cantidad, de tal forma que la potencia que tiene es mucho mayor. Y todo esto está patentado por Actives. Entonces, estas son las vías de la curcumina. Ustedes también lo pueden buscar, es 100% natural. También tiene muchos efectos, igual porque estimula la caspasa, igual la carnitina, todo igualito, muy parecido a lo que hace el Link, pero con un efecto antiinflamatorio impresionantemente bueno. En la parte inmunológica es impresionante, en la parte oftalmológica, sobre todo en pacientes con uveitis, es una herramienta que nosotros podemos tener a la mano para tratar a nuestros pacientes. Con esto les digo, no solamente vamos a tomar esto, sino tienen que hacer caso a lo que el médico les está dando, pero además suplementarse con estos activadores. Entonces, fíjense en el Optimen, hay una redirección de la inflamación silenciosa. O sea, esa inflamación que no la estamos viendo se va a controlar, va a mejorar la movilidad y la flexibilidad articular y va a reducir dolores y molestias menores. Entonces, es algo espectacular, no te produce la gastritis como cualquiera. Este es un antiinflamatorio natural, no es un AINE
y después uno no tiene qué más darles. Nosotros en oftalmología, por lo menos yo sí lo estoy ocupando muchísimo, y algunos médicos que estamos aquí en Actives lo estamos ocupando mucho como parte de nuestro arsenal terapéutico, y sobre todo con esta base científica. Ustedes búsquenlo en el PubMed y van a ver todo lo que pueden encontrar. Degeneración macular es otra patología muy frecuente que se da en un envejecimiento de la retina, y también puede ser heredada, pero también puede ser epigenética. Tiene que ver mucho con la exposición a la radiación, y algo que recién hace unos años se identificó es que estaba relacionada con el consumo de metales pesados, por ejemplo, cadmio, plomo, mercurio, arsénico. Acuérdense que los ríos y los mares, lamentablemente, los hemos contaminado porque los desechos se han ido a estos lugares, y hay peces y sobre todo moluscos, los mariscos, que han ingerido estas sustancias y ahora están contaminados, y nosotros, sin darnos cuenta, pensando que es saludable, lo comemos y no sabemos si nos estamos comiendo un marisco que tenga alguno de estos metales pesados. Y esos metales pesados, se ha hecho estudios en los que se ha hecho una evaluación del tejido retiniano para ver si había depósitos, y se encontraron depósitos de metales en los pacientes que hacían degeneraciones maculares. Entonces habrá que ver si en la dieta la persona que tiene degeneración macular está comiendo demasiado marisco. Entonces acuérdense, todo es veneno, nada es veneno. Recuerden eso. Entonces, tiene que ver nuevamente con la metilación. La metilación aparece en todo, para el envejecimiento celular, para el envejecimiento precoz o para la reversión del envejecimiento. Entonces, acuérdense que tiene que ver también con la microbiota en la mácula, cuando tienen alteraciones en la boca, en los dientes, tiene que ver eso, la inyección de virus, y nuevamente la producción del NRF2. Podemos retrasar la formación de estas drusas, que son las lesiones que aparecen en una degeneración macular. Y las alergias, pues cada uno de estos temas hay libros y tratados de esto. Entonces, pero esto básicamente para que se les quede grabado: una alergia ocular da comezón, puede haber comezón en los párpados, la piel, fíjense cómo se puede poner edematizada, a veces incluso las pestañas se empiezan a caer por ese proceso inflamatorio crónico, sobre todo en el ángulo externo, pueden hacer heridas, y fíjense, se hincha a veces la conjuntiva por sustancias que se puedan colocar. Tiene que ver nuevamente con procesos inflamatorios y la cascada de citoquinas y la producción de linfocitos T y del linfocito el IgE. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar el frotamiento de los ojos, porque cuanto más se soban, se produce más comezón, porque estimulamos la producción de una sustancia que produce inflamación, que es la histamina. Por eso es que lo que se da en estos pacientes son antihistamínicos, ¿verdad? Y esto está relacionado incluso en los bebés, porque a los bebés desde pequeños ahora se les está dando leche de bote. Ya no se les está dando leche materna exclusiva porque las mamás trabajan, y estos niños se hacen mucho más fácil que sean atópicos, que sean alérgicos por el tipo de dieta, porque además si les dicen son 3 onzas que tiene que tomar y el bebé llora y los papás no quieren que llore, le dan 6 onzas. Encima lo engordan al bebé y están generando, sin darse cuenta, más inflamación, porque el sobrepeso nos está hablando que hay una inflamación en el cuerpo, en las células adiposas. Fíjense, este es un caso que yo manejé al comienzo. Este fue uno de mis primeros casos. Le colocamos hasta unas inyecciones de corticoide y no cedía, y fíjense cómo al 8º día se le seca el acné y se le controla la conjuntivitis vernal. Entonces, aquí hay artículos que respaldan esto. Este es otro tipo de alérgica, la picadura de insectos, la picadura zancudo, hacen una celulitis, de hecho es mi hijo. Además, con una cicatrización, una herida en la cola de la ceja,
y fíjense cómo mi hijo se llega a controlar. Impresionante, hasta el día de hoy no me ha vuelto a usar absolutamente ningún tipo de antialérgicos, solamente está tomando Genomex y ya tiene 2 años controlado y empezó el control casi al 4.º mes, menos. Entonces, este es un caso, complicaciones que se pueden dar por las alergias oculares, por el frotamiento continuo del ojo, es una patología que se llama queratocono, y este de la mano izquierda es el estadio grado 4. Fíjense cómo se ha dañado la córnea, se ha puesto blanca y obviamente ese niño con ese ojo está viendo movimiento de manos. Y el otro ojo, fíjense cómo está, en qué situación, hiperémico, inflamado, con una alergia terrible en los ojos, porque este niño vive en la sierra de Perú, en Ancash, y eso, imagínense, es alérgico al sol y vive en un lugar donde el sol está todo lo que da, ¿no? Entonces, estas son patologías que se dan mucho en la sierra, en los Andes. Y a este niño terminamos haciéndole un trasplante córnea en el ojo derecho, fíjense, pero sigue con su proceso alérgico. Y al hacerle la cirugía, él tenía mucha vascularización corneal en 3 cuadrantes, sangre que está llegando a la córnea. Y eso le hacía mucho daño y el alto riesgo de rechazo. Por ser niño, alto riesgo de rechazo a su trasplante y por tener vasos, mucho más riesgo de rechazo. Y por estar con una alergia activa, imagínense, mucho más riesgo de rechazo. Entonces, estaba haciendo rechazo a los puntos al mes y fíjense, lo que hicimos es darle Genomex, tiene 1.5 meses tomándolo, pero el cambio, fíjense cómo ha sido la evolución. Lo hiperémico del ojo que no ha sido trasplantado, esto ha sido a los 15 días y esto es de 1 mes. Entonces el niño actualmente se encuentra estable, todavía no me ha hecho rechazo. Este es un trasplante que lo hemos hecho hace como 1 mes y medio, 2 meses, y está evolucionando. Entonces fíjense cómo estaba el día inmediato a su trasplante, muy hiperémico, y fíjense cómo está hace 15 días. Entonces realmente el cambio ha sido en 1 mes y medio, impresionante, y mi niño no me está haciendo rechazo, está respondiendo bien, está con una agudeza visual de 20/70 sin lentes, y eso es una visión, y espero que el ojo izquierdo no lo lleguemos a trasplantar y pues vamos a hacerle el seguimiento, ¿no? Entonces es una herramienta más para poder evitar estos rechazos. Otras cosas que hemos visto, el ojo seco con artritis reumatoidea, fíjense acá. Esta es una paciente con artritis reumatoidea y ojo seco severo, con filantes, que no podría ni siquiera aperturar el ojo, que le lastimaba mucho la luz y estaba la córnea ulcerándose. Esa es una complicación que se da mucho en pacientes con ojo seco secundario artritis, porque el cuerpo no lo reconoce y empieza a destruir su propio tejido, y eso se llama queratitis ulcerativa periférica, es una úlcera, es como un sacabocados, y eso estaba a punto de perforarse. Muchos de estos pacientes terminan en un trasplante cuando se perforan, y lo malo es que como tienen la artritis muy activa, generalmente rechazan el trasplante y terminan perdiendo sus botones corneales y quedando con una ceguera. Y ese era el camino que iba a tener esta paciente, ¿no? Con su deformidad de sus manitos y todo, pero esta paciente que ya estaba programada para cirugía, para hacer recubrimiento conjuntival con parche escleral, con Genomex, se revirtió esa úlcera, empezó a regenerarse y no se ha operado. Y además empezó a caminar. Y eso es importante, porque la señora no podía ni siquiera moverse, ni se arrastraba. Y más cosas que tienen que ver con este estrés oxidativo que se está dando en los ojos, el estrabismo. Acuérdense que otra vez el BDNF vuelve a tallar acá, el factor neurotrófico derivado del cerebro, vuelve a tallar acá. ¿Por qué? Fíjense, una endotropia es una desviación del ojo que se mete hacia adentro, que con lentes corrige. Es una endotropia acomodativa. Este es el caso de una jovencita que tenía una endotropia acomodativa y además tuvo una cirugía de válvula de derivación del cerebro hacia su peritoneo, y
el papá quería que se operara el estrabismo y estaba con mucha alergia, demasiada alergia. Si ustedes se fijan, las ojeras que trae y el estrabismo, a pesar del lente, se sigue viendo. Y fíjense acá cómo el ojo se alinea, a pesar de que está sin lentes, el ojo se alinea. Al tercer día empieza a despigmentar las ojeras y esta niña ya no se ha operado. El estrabismo no lo hemos operado y todo gracias a que esta niña está volviendo a producir. Esta es la explicación científica, está volviendo a producir el factor neurotrófico derivado del cerebro, se están formando nuevas neuronas, se están formando nuevas sinapsis, hay una neuroplasticidad que se está dando, que decían que eso ya no se iba a dar con la edad, pero sí se está dando porque esta niña tiene 22 años y sin embargo hemos logrado evitar una cirugía y el alineamiento de los ojos. Y aquí están los respaldos científicos de los artículos que ustedes quieran. Hay un montón. Si me pongo a hablar de todo lo que yo he visto, de todo lo que estoy viendo en beneficio de mis pacientes, realmente no terminamos. Estos son algunos casos. Esta hemorragia vítrea que se logró absorber solamente con las cápsulas de Genomex. El terigion es otra patología inflamatoria que aquí se ve qué es lo que está pasando, por qué da el terigion. Y también es un proceso de envejecimiento celular y exposición al sol. Obviamente tienen que cuidarse con lentes y así. Entonces, creo que tenemos mucho hilo por hacer, tenemos mucho que hacer, hay que hacer publicaciones, yo estoy buscando personas que quieran lo mismo que yo, que es ayudar a las personas a recuperar su salud y con este respaldo científico impresionante que tenemos. Entonces, estamos haciendo trabajos de investigación ya multicéntricos, proyectos con Bolivia, con la doctora Romanelli, que nos está apoyando con su amplia experiencia en epigenética, porque ya lo está estudiando. Y realmente yo los dejo con esta frase, que nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras decisiones, nuestros jardineros. Entonces, ¿tú cómo quieres vivir tu vida? ¿Quieres vivir con inflamación o quieres vivir con calidad de vida, envejeciendo con salud? Ahí te dejo la tarea, tú decídelo y pues gracias por comunicarse, por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio de ciencia. Espero que hayan recibido buena información. Y les mando un gran abrazo desde Lima, Perú.